Señor, te agradecemos y siempre queremos darte a ti el primer lugar en nuestra congregación. Darte la bienvenida sería como redundante, porque tú eres el que está. Amén. Tú eres el que eres. Amén. Tú eres el que serás. Por eso, ¿cómo decirte que bienvenido, Señor? Si tú fuiste el que nos trajo. Más bien decimos, bienaventurados todos los que en esta mañana se congregan. Bienaventurados todos aquellos que tú atrajeres a ti. Bienaventurados aquellos en cuyo corazón están tus caminos y que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Por eso, Señor, te quiero dar gracias por darnos la bienvenida. Te quiero dar gracias porque tú eres el que nos acerca, porque ninguno puede venir al Padre si no le es dado de ti. Quiero darte las gracias porque tú eres el que nos da la bienvenida. Tú eres el que abres tus brazos, el que motivas, dinamizas con tu espíritu y por tu espíritu. Nosotros queremos hacerlo rogando misericordia, porque muchas cosas no están de acuerdo a ti, no son de acuerdo a ti. Pero a eso venimos, Señor. La Escritura dice que venían todos los cojos, los ciegos, los mancos, y tú los sanabas. Cojos porque no tenemos un caminar derecho. Ciegos porque no contemplamos las cosas como son. Mancos porque nuestras manos hicieron obras de muerte, Señor. Por eso te quiero rogar en el nombre de Jesús que el acercarnos a ti sea confianza al que nos da la bienvenida a este lugar. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda de amor, esa alabanza de adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, esa alabanza de adoración, lo que te ofrezco, Señor, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me acerco ante Porque tu hay presencia, certeza, Señor, de tus brazos abiertos, de tu en corazón, el nombre de Jesús, derramando perdón y misericordia. ofrecerte mi ofrenda de Y clamamos en tu nombre, Señor. esa alabanza Y adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, esa alabanza de adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre
maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, En el nombre maravilloso maravilloso nombre que nos ha sido dado, Señor, en el cual podemos confiar, por el cual tenemos entrada, no dice a un santuario terrenal, sino a los mismos cielos. Dice que traspasó los cielos y nos dio lugar juntamente con Él. El apóstol Pablo hace una exposición de los lugares celestiales donde estamos sentados con Cristo. Es una posición que se nos ha dado, un lugar que se nos ha dado por la maravillosa obra del Señor, por Él, en Él y para Él. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón, afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón, afligido. Dame contrición de espíritu, Señor, dame, Señor, sencillez de corazón, reconociendo. Proclamo tu grandeza en medio de la congregación, abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Señor, gracias porque tú invitas a todos a venir a ti. Gracias porque la invitación no es traigan, la invitación no es hagan, la invitación es vengan a mí, vengan a mí. Por eso, quítame toda máscara, Señor. Quítame todo ropaje como el de nuestros primeros padres terrenales. Todo delantal, Señor, queriendo mostrar o queriendo agradar al ojo o a la forma. O tal vez haciéndome en la primera silla, golpeándome el pecho y diciendo gracias porque no soy como los demás. Dame el lugar del que dice, Señor, sé propicio a mí, pecador, reconociendo mi debilidad. Y como dice esta canción, derramando mi corazón. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón. Puedes hablar con Él. Afligido y angustiado. Puedes hablar con Él y poner todas tus cargas. Él tiene cuidado de ti. Al entrar en tu presencia, derramo mi corazón, afligido y angustiado ante ti, oh mi Señor. Proclamo tu grandeza en medio de la congregación, abandono todo atrás, me sumerjo, Señor, en tu habitación. Y entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. Entrando en tu presencia, tómame, recuéstame en tu pecho, oh mi Señor. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero adorarte,
solo a ti. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, mi Señor, perderme en ti. Yo quiero hoy adorarte solo a ti. He aquí. He aquí, yo no quiero salir de tu presencia, Señor, perderme en ti. Yo quiero adorarte solo a ti. He aquí, Señor, yo no quiero plantarme en salir ti, Señor, de tu presencia, mi Señor, dándote a ti, perderme Señor, en ti. Yo el quiero primer lugar y adorarte solo a ti. Y decir, Señor, gobierna mi corazón, gobierna mi vida, Señor. Que seas el Rey de todo mi ser, Señor. A ti levanto mi corazón, mi alma y todo mi ser. En tu presencia proclame adoración. Dice, es necesario adorar. No solo para el Señor, Él se agrada que sus hijos le adoren. Pero cuando tú adoras, cuando yo adoro, cuando adoramos al verdadero, dice que entonces sabemos hacia dónde vamos y somos transformados como en su misma imagen. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. Él me extiende sus brazos. El creador de los cielos. Vamos, el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. Él me extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. que me hace vibrar. Señor, tú llenas mi corazón, Señor. Permite, oh Dios, El que guía mis que pasos. reconozca, oh Dios, la falta de arrojo, Sus brazos. la falta, Señor, de determinación. El creador de los cielos. Que reconozca, Señor, que solo cuando tú gobiernas un corazón, Señor, hay verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que dice la Escritura. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. Él me extiende sus brazos. El creador de los cielos. De los cielos. De los cielos. De los cielos.
de liberación de David. Capítulo 22 de Segunda de Samuel. Este también se encuentra en el Salmo 18. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a su justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordiosos y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré
y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, delante de su presencia cantaré. Jehová grande es tu nombre, Jehová grande es tu nombre, y yo a ti adoraré. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, dice, potestades, contra huestes, contra gobernadores en las tinieblas. Dice, es una oposición muy fuerte. Por eso tú eres mi fuerza, tú eres mi canción. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, delante de su presencia cantaré. Jehová grande es su nombre, Jehová grande es su nombre, y yo a ti adoraré. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Mis enemigos derrotaste con tu diestra. Tú eres mi Salvador. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Mis enemigos derrotaste con tu diestra. Tú eres mi Salvador. Y si yo canto para Él. Y si yo danzo para Él, porque Él es digno de honor. Y si yo canto para Él. Y si yo danzo para Él, porque Él es digno de honor, porque eres digno de honor, porque eres digno para siempre, Señor, de honra, gloria, honor, poder y autoridad, Señor. Tuyos son. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido
por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y rearguir. Hoy es tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y rearguir. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso vemos. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso vemos. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso vemos. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso vemos. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso vemos. Hoy es tiempo. Familia, buenos días. En toda esta circunstancia, de todos modos, pedirle al Señor que en medio de todas estas noticias, de este ir y venir, de este suceder, de este acontecer, que de una u otra manera sí es crítico, pero que nuestro corazón se mantenga firme, que nuestro corazón sepa en dónde está, que sepamos dónde dejamos el cuaderno de los apuntes del sábado, pero sobre todo que guardemos en el corazón cada lección, cada versículo y lo pongamos en el lugar que es. Yo en alguna ocasión hablábamos con alguien y yo le expresaba que Dios es precioso porque Él va entregando material para la edificación de su casa en nuestras vidas, para ir habilitando el templo del Señor en nuestras vidas. Alguien diría que el Señor es el que construye, sí, pero yo me baso, digamos, en el pasaje que dice el apóstol Pablo, dice: yo puse el fundamento y cada uno mire cómo edifica. Ciertamente en la edificación hay una acción voluntaria
Por eso es necesario cada hábito espiritual, que nosotros somos muy insistentes. Entonces alguien diría, no, pero es que yo hago lo que me nace. Pero a veces ni le nace, ni le crece, ni se le reproduce. Por eso digo que el Señor va dando material para que cada uno mire cómo edifica. Primera de Corintios 3, que es lo que estoy citando. Cada uno mire bien cómo edifica. Si alguno edificare, dice, si alguno edificare, y habla con madera en hojarasca, si alguno edificare con oro, plata y piedras preciosas, ¿se da cuenta? Que es la parte en que nosotros determinamos, y estaba orando y yo le decía al Señor, perdónanos por nuestra falta de determinación a hacer tus cosas, Señor. Y más bien como que le damos tiempo, ay, mañana. Pero ya leímos 3 capítulos, falta usted también. Pero ya la semana pasada fue semana de pasión, esta semana de descanso. Esa falta de determinación es madera. Esa falta de determinación es heno, es decir, paja, pura paja. Hay cristianos que son paja. Y le suman su naturaleza, el barro, la paja y el barro es bareque. Y con un aguacero se va. Entonces, digo esto, que el Señor nos da material, nos da unas joyas preciosas, nos da material precioso, nos da roca para fundamentar, nos da la roca para fundamentar y nos da para edificar, nos da piedras para edificar y nos da columnas, nos da absolutamente todo como el Señor lo ha dicho. Pero algunos van arrumando el material del Señor. Y van arrumando el material del Señor. Y lo van arrumando. Cuando se dan cuenta tienen un montón de doctrina, un montón de palabras, un montón de predicaciones, un montón. Y entonces ya no se interesan sino como los atenienses. Dice que no estaban interesados sino solamente en oír algo nuevo. Imagínense. Y son los títulos de... Alguien me decía, ¿por qué no le pone títulos a las predicaciones para uno poderse ubicar? Y yo le decía, pues lo que pasa es que no alcanzo a pensar en el título cuando ya me llega la otra predicación. Escasamente puedo decir que los sábados estamos hablando sobre el discípulo y sobre la iglesia. El domingo estamos hablando sobre la manifestación del Cristo en la historia y el miércoles estamos hablando sobre la comunión con el Señor. Pero es un título general porque se tocan muchas cosas. Pero los títulos de las predicaciones en internet es la hora final, el último minuto. Claro, entonces, ¿para qué voy a leer el primer minuto, cierto? Pues yo más bien voy al último. Voy al último minuto. Ay, hay que ponerle cuidado porque es último minuto. Último minuto, llegó una nueva telefonía a Colombia más barata. ¡Wow! Y así nos tienen de promoción en promoción. Por eso muchos cristianos tienen, así como cuadernos, no que aprecien, sino cuadernos que tienen amontonados como la doctrina en su corazón, como las exhortaciones en el corazón, como muchas cosas las tienen amontonadas. Y lo que hay es un montón de cosas, pero no le han dado lugar al Señor para vivir en ellos. Me tomé estos minutos para decirles que yo sí quiero que el Señor pueda ser Señor en su templo y muestre en cada uno el lugar de las cosas, y literalmente ponga cada cosa en su lugar. Él sea el primero, el principio y el fin, el que nos muestre, nos diga y nos lleve. En segundo lugar, que dice nosotros como entregados a Él,
Dice que en tercer lugar, poniendo nuestras vidas por los demás. En cuarto lugar, y en quinto lugar, añadiduras. Si alguno tiene casa, como si no la tuviera. Si alguno tiene matrimonio, como si no lo tuviera. Si alguno tiene, sí, como si no sucediera. Cosas que son secundarias. Por eso dice, cada uno mire bien cómo edifica. Y el Señor nos da claramente cómo los niños glorifican al Señor, cómo los jóvenes glorifican al Señor, cómo los casados glorificamos al Señor, cómo las casadas glorifican al Señor, cómo las viudas, las separadas, los divorciados, cómo glorifican al Señor. Esto es fundamentalmente lo que estoy planteando. Y en lo que tiene que ver con la iglesia y con nuestro carácter, yo estoy tomando el hilo en el Evangelio de Juan, que muestra cómo Él viene a refinar a su pueblo. Yo lo hablé en Malaquías capítulo 3. Dice, aquí viene el Señor súbitamente a su templo. Y está hablando del ministerio que comenzó con la predicación de Juan el Bautista, que era el anuncio del Señor. Bien, cuando aparece el Señor y viene a su templo, pues encuentra que su templo ha sido convertido en casa de mercado y Él reprueba muchas cosas. Y como la luz evidencia todas las cosas, entonces hemos andado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y hoy quiero volver a tomar ese hilo de cómo la manifestación del Señor no es para participar de lo que su pueblo está viviendo, sino más bien para llamar a su pueblo a Él. Así como llamó a los samaritanos que no se sabía realmente a qué pertenecían, de dónde pertenecían. Ellos adoraban en el monte de Gerizim y tenían su culto allá, no se sabía de dónde venían, si eran israelitas, si no eran israelitas, si eran de los plantados. Había una mezcla tremenda. Dice, el Señor vino a llamarlos a ellos y también vino a llamar a los judíos. Por eso dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre dice, el Padre dice, debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y digo en espíritu y en verdad porque Dios mismo está demandando las cosas según su orden, no según lo que nosotros pensamos. ¿Qué pensaban los samaritanos? ¿Sí? ¿Qué pensaban los samaritanos? Dice, nosotros adoramos aquí en Samaria, ustedes adoran en Jerusalén. ¿Sí? Y el Señor le dice, bueno, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, identificándose con los judíos y el llamado a Jerusalén. Dice, pero no es ni en este monte ni en aquel. Dice, es en espíritu y en verdad. Porque la esencia del llamamiento es el Señor, tanto en Jerusalén como en Samaria, tanto en la mezcla de Samaria como en la religión de Jerusalén. Por eso el Señor no viene a participar de la mezcla de los samaritanos, sino a mostrarles la esencia de la verdadera esperanza. Y de igual manera no viene a participar del sistema de los judíos, sino viene a mostrarles la esencia del sistema. Es decir, la esencia del sistema es lo esencial sobre lo cual se edificó un sistema que se había convertido en un odre, viejo que no podía contener el vino nuevo. Y esto nos lo enseñó el Señor, diciendo que era necesario nacer de nuevo, diciendo claramente que si ustedes han oído del Mesías, dice, yo soy el Mesías, y debían creerle a Él. Por eso podemos avanzar al capítulo 5, retomando que el Señor vino, pero no a ser partícipe de la condición del pueblo, sino para purificar ese pueblo, para levantarse un pueblo para Él.
para levantarse un pueblo para Él. Y es lo que el Señor está hablando en este último tiempo. Está hablando el Señor, el Espíritu está hablando que el Señor va a restaurar todas las cosas. Pero en la restauración de todas las cosas, y ya estamos al final de la era de la iglesia, de la era del Espíritu Santo, de la era de la gracia, y estamos próximos a entrar en el cumplimiento del reino del Señor. Y de esto estamos hablando. Los próximos eventos es el rapto, la gran tribulación. En su orden yo los digo de acuerdo a lo que yo creo en la Biblia y a lo que puedo leer. Si usted tiene una postura diferente, no disiente conmigo, porque yo lo que estoy hablando solamente está fundamentado en la roca que se nos ha dado como fundamento, y es Jesucristo, y es el Señor. Dice, a quien le ha sido dado, ahora vamos a leer en Juan capítulo 5, dice, se le ha dado el juicio, el hacer juicio, todo juicio. El Padre a nadie juzga, le ha dado hacer el juicio al Hijo. Todo juicio lo hace el Hijo. Por eso, si usted piensa que no, que es que la iglesia se va después de la tribulación, que la iglesia se va en medio de la tribulación, o que la iglesia, es decir, que no hay rapto, pues yo no quiero discutir con usted, no es mi interés. La Escritura sí dice que la manifestación del anticristo traerá una gran tribulación en la tierra, pero antes de la manifestación del anticristo el Señor levantará a la iglesia. Es el orden que yo veo más lógico en la Biblia, de acuerdo a los relatos, cada uno, es el orden más lógico que veo en la Escritura. No discuta conmigo, porque lo que quiero lo que quiero afirmar es que el Señor está preparando un pueblo para la manifestación plena de su nombre, para un testimonio fehaciente sobre toda la tierra. Pero no va a ser conforme los hombres. A ver, ¿cómo es conforme los hombres? Tarimas, luces, cámara, acción. No es conforme eso. Es conforme la predicación del Evangelio del reino del Señor. ¿Cuál es la predicación del Evangelio del reino del Señor? Dios es rey. Y no hay otro rey. No, pero si Dios es rey, nosotros somos hijos de rey. Dice, sí, está bien, pero reyes y sacerdotes para ministrar a nuestro Dios, para nuestro Dios. Para eso somos reyes y sacerdotes. Para eso somos reyes y sacerdotes, para ministrar a nuestro Dios. En ese orden de ideas, quiero decirte que el reino del Señor primero debe estar en los corazones. Y cuando haya un pueblo que tenga el reino del Señor en sus corazones, entonces el Señor manifestará su reino sobre la tierra para testimonio. Y entonces ahí podemos entender por qué el rapto es precisamente lo que el Señor planteó. Dice, una iglesia que mostró, dice, así como Cristo manifestó su plenitud y su pureza, asimismo la iglesia va a manifestar su plenitud y su pureza, una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin nada semejante, sin nada que reprochar, dice, y yo creo que es en el tiempo que da para saber que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces va a ser un tiempo muy corto donde el Señor manifestará su resplandor. Dice, así como Él resplandeció, dice, así su iglesia debe resplandecer con un testimonio concreto, indubitable, con un testimonio real, un testimonio claro. Esto es lo que estamos predicando, esto es lo que estamos hablando, esto es lo que estamos diciendo, esto es lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí? Y de esa manera
también afirmar que así como Cristo estuvo 3 años y medio sobre la tierra en un ministerio, yo creo sinceramente que falta 3 años y medio, no porque a Cristo le falte, no porque a Cristo le falte nada, sino porque Cristo se ha de manifestar ya no como uno, como una persona, sino se va a manifestar como un cuerpo, en la cabeza, y los que son de Cristo, la iglesia, los otros 3 años y medio. ¿Entienden? Los números son importantes en la Biblia. Y yo creo que esa manifestación de la iglesia va a ser una cuestión rauda, pero contundente, contundente, para testimonio, y dice para aceptación o para rechazo. Ya no podrán, porque en este momento hay muchos malos ejemplos. Y de eso fundamentalmente es lo que estábamos diciendo. Fundamentalmente es lo que estamos diciendo. Dice que aunque los samaritanos sabían que venía un Mesías, adoraban becerros, adoraban, bueno, hacían de muchas cosas, ¿cierto? Pero esperaban un Mesías. ¿Sí? Y muchos podrían haber oído esa esperanza, pero no sabían claramente cuál era la esperanza. Pero cuando aparece Jesús y le dice a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo, yo soy el que está hablando contigo, es. Entonces ella va y cuenta todas las cosas y dice, este es el Cristo, y cree en él, y muchos creen también en él, ¿cierto? Eso va a suceder en el último tiempo con un cuerpo de creyentes, dice que completarán lo que falta de los sufrimientos de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Y esta manifestación, dice, será en un corto tiempo para entrar en la plenitud del reino. Tocar esto en profundidad es difícil, pero yo lo hago de esta manera introductoria para animar a cada uno de ustedes a que tomemos la esencia de todas las cosas. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? Dice que Él tiene toda la potestad. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? Que Él no va a compartir su gloria con nadie. Él va a reflejar su gloria, ¿sí? No va a compartir, una cosa es compartir su gloria y otra cosa es reflejar su gloria. Por eso dice que Él tiene mayor honra el que hace la casa que la casa misma. ¿Entiende? Y si nosotros somos su templo, ¿quién va a ser adorado en su templo? Él, ¿entiendes? O sea, él refleja su gloria en nosotros, no la comparte. Lo que quería Satanás era compartir la gloria del Señor, un pedacito de trono, yo no le veo ningún problema. No, el único que está en el trono es el Señor. Sí, pero nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Él. Sí, claro, para que cuando nos vean digan gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, no que digan gloria a ti. Uy, hermano, uy, es que el hermano es un repastor, recontrarequete pastor. Cuando una persona comienza así, esa persona cae en un grave problema, y es que se reconoce a sí mismo como alguien, pero no tenemos esa autoridad. Por eso piense mucho sobre compartir la gloria del Señor y reflejar la gloria del Señor. Es diferente completamente, ¿cierto? Nosotros estamos para Él, y de igual manera, yo lo he dicho muchas veces, nosotros los servimos a ustedes, pero por amor al Señor. Por amor al Señor los amamos a ustedes. Por amor al Señor nos entregamos a ustedes. Por amor al Señor los servimos a ustedes, ¿cierto? Y gracias a Dios, por eso les amamos a cada uno de ustedes. Entonces, mi punto a estas alturas es que el Señor va a levantar un pueblo, pero no es el pueblo que está visiblemente, sino es un pueblo que el Señor invita por medio de la revelación de su luz. Cuando Él revela su luz, dice, evidencia todas las cosas, ¿sí? Y evidenciar estas cosas no trae otra cosa, y no en toda circunstancia, porque hubo gente sincera, hubo gente que entendió, hubo gente que recibió, hubo gente que creyó, pero
la generalidad al ministerio del Señor le rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no por eso el Señor dejó de hacer su ministerio. No por eso el Señor disminuyó su predicación y disminuyó su manifestación. Ay, no me recibieron. No, yo me voy. No, sino que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y reiteradamente a un gente colada, la sirofenicia, el centurión y personas que estaban alrededor que no calificaban, pero ahí estaban. Es más, escuchábamos a nuestro pastor Bautista que hablaba sobre los galileos y la condición de los galileos. Y ser galileo no era como una honra, decía el Sanedrín, es que tú eres galileo. Esa gente no sabe nada, esa gente no sabe nada. Y lo decía por la mezcla, lo decía por todo esto. Sin embargo, tenían esperanza y muchos galileos fueron llamados y el ministerio del Señor también se desenvolvió en Galilea. Pero el Señor, los que vinieron al Señor, entonces fueron tomados por Él. Ahora sí vamos a empezar, perdóneme. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. ¿Sí? De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Otra vez en el centro religioso, otra vez en el centro, en el ojo del huracán, otra vez el Señor allá. Ahora, repito, el Señor no estuvo en Jerusalén participando de las fiestas, avalando el sistema religioso, sino revelando el verdadero sentido de las fiestas. Parece que esta fiesta es Pentecostés. Parece que esta fiesta es el Pentecostés. El Señor subió regularmente, pero en todas las fiestas siempre aclaraba las cosas. ¿Sí? Y el Señor entonces dice que sube a Jerusalén a participar de la fiesta. Verso 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Le voy a pedir el favor que pongan los ojos en los versículos que estoy leyendo. No es que vaya a leer mal, no es que vaya a leer mal, sino que voy a leer para hacer una pequeña aclaración. Versículo 2. Ponga sus ojos bien, ponga sus ojos bien. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, ponga los ojos bien, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahí voy a hacer puntos suspensivos, punto. Ciegos, cojos y paralíticos, punto. Y había allí, no se asuste, verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Usted me dice, ¿y por qué se saltó ese pedazo del versículo 3 y el versículo 4? Porque esos no estaban originalmente. Pero no tiene ninguna importancia, como algunos tienen problemas. Algunos tienen problemas cuando hay algunos escritos que donde no aparecen estos versículos.
Es decir, desde el versículo 3, la segunda parte dice que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo. No aparece en el sinaítico, en algunos manuscritos no aparece, ¿cierto? Pero no tiene ninguna importancia, porque más adelante dice, verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense el pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba infestado de ciegos, cojos y paralíticos, sin ninguna respuesta. Sin ninguna respuesta. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Por eso los versículos, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 están dentro del contexto. Dice, y entre tanto que yo voy, otro, dice, repito, verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Es la explicación del verso 3 y el verso 4. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué significa Betesda? ¿Qué significa Betesda? Levántate, toma tu lecho y anda. Dice 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aclaración. Betesda es casa de la misericordia. Vea usted, casa de la misericordia. Tan bello, ¿no? Pero en la casa de la misericordia dice que solo cuando se agitaba el agua, quedaba el que primero descendiera al agua. ¿Sí? Pero esto es un símbolo. Esto es un símbolo cuando se mueve el Espíritu. Cuando se mueve el Espíritu, aquel que crea, descienda y dice que será sano. Todo esto tiene muchas predicaciones. Usted puede buscar en internet si quiere predicaciones espectaculares. Lo que quiero decir aquí es que el pueblo del Señor, dice, estaba lleno de gente enferma, gente, dice, cojos, ciegos, dice que había cojos, había ciegos y paralíticos, y todos estaban esperando la misericordia. Ahora bien, dice verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Dos cosas. Uno, que las aguas representan la misericordia que Dios prodiga al pueblo. Esto es parte de lo que estamos viendo en los domingos. La casa de la misericordia representa ese favor que Dios tiene con el pueblo que está sufriendo, ¿cierto? Por eso la misericordia de Dios máxima es el mismo Señor Jesús. Entonces, no se necesita el agua. No se necesita el agua. Se necesita lo que significa, lo que simboliza el agua. Lo que simboliza el agua es el Señor en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, y era día de reposo aquel día. También, y en esto algunos tienen ciertas cosas, pero dice, era día de reposo aquel día. El día de reposo es sábado. Comienza viernes a las 6 de la tarde en nuestro horario. Porque si yo digo así, me dicen, no, es que es el sábado. Lo que pasa es que el sábado comienza en la tarde del día anterior. ¿Sí? Bueno, no, yo lo voy a expresar así en términos julianos, en términos
en términos occidentales. Viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, día de reposo. O sea, es todo el sábado. ¿Sí? En la escritura dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? Así estamos contando. El día de reposo se suponía que era día de dedicación al Señor, día santo al Señor, día de consagración al Señor. Pero, y aquí realmente es sábado. Hoy hay predicaciones enteras de horas enteras, mucho tiempo de estudio, que hablan que el día de reposo debe ser el sábado y no el domingo. Y yo me ahorro 3 predicaciones y les digo, es cierto, el día de reposo, el cual señala la escritura, es el día sábado. A ver, pare un momentico el carro. Sí, porque ahorita todo el mundo comienza a decir, yo sé que, no seas. El día de reposo, dice, también es un símbolo como el estanque de Betesda, como la casa de la misericordia, es un símbolo del Señor y de su favor en él. Asimismo, el día de reposo es un símbolo del Señor. Y si es cierto que aquí es el sábado y que no es el domingo, no tiene que ver con un día, como las aguas no tienen que ver con las aguas, como la casa no tiene que ver con la casa, sino tiene que ver con una persona que es la misericordia de Dios para los hombres, con una persona que es la casa de Dios para los hombres, con una persona que es el agua para los hombres, que el movimiento del agua trae sanidad y el día de reposo es el símbolo de uno que ha de traer el descanso al hombre de sus obras, para el disfrute, para el gozo, para el deleite, porque el hombre no fue creado para las obras fueron creadas para el hombre. 6 días hubo obras, yo creo que por la tarde, cuando el Señor hizo a Adán, le dijo, bueno, Adán, venga, descansamos. Y Adán dijo, como, ¿de qué voy a descansar? No estoy cansado. Como los niños, váyase a dormir. Dice, no, yo no me quiero ir a dormir todavía. Y esos niños que comen dulces en toda la tarde, por la noche, dice el predicador, parecen cohetes a las 8 de la noche. Ese dulce está digiriéndose a las 8 de la noche, ya son las 11 de la noche, no se quieren acostar. Eso es malo. El dulce es malo, y y debemos ser muy medidos con el dulce. El día de reposo es un símbolo del descanso que Dios quiere que el hombre disfrute en comunión con Él. Por eso es un día santificado al Señor. Por eso no tienen razón los que dicen el domingo, los que dicen el sábado. Alguno hace diferencia entre día y día. Alguno hace diferencia entre día y día. Para otro, los días todos son iguales. Dice, no se ponga a pelear por eso. Si usted puede sacar todo el sábado para reposar en el Señor y tener tiempos de oración, hágalo, no es problema, no es problema. Pero de este lado del charco nos tocó el domingo.
De este lado del charco nos tocó el domingo, porque el domingo no hay abiertos lugares de trabajo, oficinas y todo eso. Si tú vas a Israel, perfectamente la actividad cesa el viernes por la tarde y la mayoría del comercio eh, hasta el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, salen. Y como es el sábado por la tarde, muchos salen a esa hora, están los restaurantes, pero también están los bares, también eh, está la pernicia, bueno, con todo, ¿no? Pero, y que no es muy santo tampoco, pero como hubo discusión en los tiempos del Señor, así también hay discusión hoy sobre el día de reposo. También hay una discusión trenzada por el día de reposo. También hay una discusión que la gente tiene diciendo que debe ser el sábado y que los que lo practican el domingo son unos paganos y que ustedes son unos paganos porque no guardan el sábado. Y, mire, de eso tenemos los adventistas, de esos tenemos los testigos de Jehová, de eso tenemos la mayoría de las herejías. Quieren volver a tomar esas cosas los días. Pero lo que yo quiero decir es, cuando el Señor aparece en el día de reposo, en la casa de la misericordia, les está mostrando que Él es la esencia de la misericordia y que Él es la esencia del reposo. ¿Ya? La manifestación plena del Señor en Juan capítulo 5, como la misericordia para un hombre que lleva mucho tiempo paralítico, la manifestación plena del Señor como el reposo para un hombre que estaba fatigado durante tanto tiempo y que participaba de un sistema religioso que decía y tenía mucha tradición. Entonces se muestra el Señor como el Señor del día de reposo, porque claramente hubo muchas contiendas con el Señor por el día de reposo. Y el Señor lo dijo claramente, ahora lo voy a citar, pero dice, verso 9, al instante aquel hombre fue sanado, verso 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Increíble, ¿no? Increíble. No te es lícito. Y esto es tradición. Esto es tradición. La tradición dice que, y en eso se basa el sistema religioso. Y por eso el Señor dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. La palabra de Dios es, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Esa es la palabra del Señor. Pero ellos invalidan la palabra de Dios diciendo es día de reposo. ¿Cómo le va a decir en día de reposo? Que tome su lecho. Eso es contra la ley, contra la tradición. Y entonces, ahí hay una contradicción. Parece que el Señor estuviera en contra de la ley revelada a Moisés. Pero aquí es donde yo quiero, digamos, hacer hincapié respecto de la tradición. El Señor tiene toda potestad. Y cuando tú tengas alguna contradicción con algún mandamiento, ve al Señor para que veas que Él tiene toda potestad y Él tiene razón en lo que dice. Y esta gente terminó esclavizando a la gente en el día de reposo. Les faltaba misericordia en el día de reposo. Dice, y negando la esencia del día de reposo. Y terminaron que el hombre sirviera al día de reposo.
y esclavizando al hombre del día de reposo. Es sábado, Shabbat, es Shabbat. Y algunos, para que les crean en las predicaciones, dicen, es que es el Shabbat. El Shabbat es un estatuto perpetuo. Y hablan palabras en hebreo para que les creamos. Mire, no necesitamos hablar palabras en hebreo. Si el Señor hizo al hombre como corona de la creación y lo introdujo en el día de reposo, lo introdujo para que en comunión con Él, dice, el hombre disfrutara de las obras del Señor. Así que Adán trabajó el domingo. Así algunos se rasguen las vestiduras. ¡Ay, trabajar el domingo! ¡Ay, me tocó trabajar el domingo! ¡Ay, yo no quiero trabajar el domingo! ¡Ay, pero hoy es domingo y yo no hago aseo! Hoy es domingo y yo no, hoy es domingo. ¿Sí? Y algunos lo tomaron que van a la reunión el domingo a la iglesia y ya de ahí para allá nadie les puede exigir nada. De resto, a ver películas de Jean-Claude Van Damme, de Matt Damon, de todos los que tiran balas, todos los que tiran cuchillo, y toda la tarde coma. Ese no es el día de reposo, hombre. Está el reposo. Como dijo, está el ayuno que yo escogí. Está el reposo. No, eso no es reposo. El reposo es disfrutar de las obras del Señor, ¿sí? Pero entonces estos hombres volvieron al hombre esclavo del día de reposo. No le dieron el día de reposo como, dice, el verdadero disfrute con el Señor, ¿no? Sino lo esclavizaron. Y entonces cuando supuestamente dice que él está violando el mandamiento del día de reposo, ¿sí? Él le responde, es decir, el Señor simplemente tiene, escúchamelo bien, el Señor tiene toda la autoridad para decir en día de reposo toma tu lecho y anda, y no quebranta la ley, porque Él es la esencia del día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, Él es la autoridad en el día de reposo. Por eso, no me vengan con cuentos que estaban quebrantando la ley. Claro, usted y yo, que estamos de este lado del charco, no tenemos mucha contradicción, pero sí hay doctrinas hoy que están hablando del día de reposo, los adventistas especialmente. Los testigos de Jehová, y ambos están variando, ¿sí? Pero no entienden que Jesús es Señor del día de reposo y tiene toda la autoridad, pero no para quebrantar los mandamientos, sino para, dice, hacer lo que es debido en el día de reposo. Y no fue una vez, fueron muchas veces, dar descanso a un hombre que estaba azotado durante 38 años para que disfrute de la comunión con el Señor. Pero nosotros andamos, ay, ojalá Dios me diera mi casa, y el Señor les da su casa y se esclavizan de su casa. ¿Sí? El top ideal es tener un parqueadero con carro nuevo y sacar la manguera y mojar a todo el mundo y todo el día de descanso, echarle trapo al carro. ¿Le dio el carro para descansar? Sí. ¿Le dio el carro para disfrutar? Sí. No, pero usted se vuelve esclavo del carro. Nos reíamos con mi esposa porque estaba lloviendo y estaba recién lavado el carro y decíamos, ay, si sacamos el carro se moja. Y nos reíamos y decíamos, bueno, entonces me mojo yo para que el carro no se moje. Es gracioso. Nos esclavizamos de unas cosas y mire, hemos visto este último tiempo una esclavitud tan estúpida de seres humanos. Digo seres humanos porque andan en dos pies.
sagradamente todos los días sacan a pasear a su perro con una bolsita, le recogen las heces, ¿cierto? Y sagradamente todos los días lo sacan y le dan una vuelta. Dígale a esa persona que saque media hora para leer la Biblia. No tengo tiempo, no hay, no, yo no entiendo, me duermo, no alcanzo, no puedo. Pero para sacar un perro y darle la vuelta a la cuadra, bueno, claro que hay otros que abren la puerta, el perro se sale y quién sabe qué fue lo que hizo y vuelve y se entra. Pero eso ya es otro cuento. Pero hay gente que tiene esa mística de todos los días sacar un perro y darle, y estoy hablando de todos los estratos, esclavizados de los animales. Dijo el filósofo, si los extraterrestres vinieran a la Tierra y verían que nosotros le recogemos el popó a los perros, dirían que los perros son los reyes. Eso lo escuché yo del filósofo. Pero es que es cierto, ¿sí? Es cierto. Uno esclavizado de un cuadrúpedo, y sin que produzca nada. Ahora dice, sí, por eso a mí no me gustan los perros, yo prefiero los gatos, yo prefiero los caballos, ¿sí? Yo prefiero la yegua. No peleemos, estamos en sábado, no peleemos. Día de reposo. Mi querido, el Señor le dio al hombre las obras para que disfrutara. Y le dio la comunión con Él para que disfrutara de las obras realmente. No para que se esclavizara de las obras. Y por eso el Señor hace hincapié y dice, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Cierto? Ahora, lo que sucede en el verso 11 dice, Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, yo estoy haciendo lo que Él me mandó. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Eso sí se necesita, Dios mío. Y no, y pasa. Ay, Alfredo, ore para que se me vaya el diablo. Y se le va el diablo y después pone bravo conmigo y se le vuelve y se le mete. Sí, yo he visto el poder de Dios para expulsar demonios. Para quitar la escasez, para levantar. Por favor. El Señor quiere que tú disfrutes de eso, no que disfrutes de la sanidad, sino que disfrutes de Él a través de la sanidad, que la sanidad te conduzca a Él. Por eso el día de reposo debe ser el símbolo de descansar de toda nuestra fatiga, cansancio, de todo. El día de reposo no es meterme en una cámara de vapor con 2 pepinos en los ojos. Eso no es el día de reposo. Ese es el día de relajo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. Tremendo, ¿no? No comprender la esencia del día de reposo. Escúchalo bien. No comprender la esencia del día de reposo nos puede llevar a la religión que contiende. Haciendo diferencia de los días y que esclaviza al hombre de la religión. No comprender la esencia de la misericordia nos lleva a esclavizar al hombre de su condición y no esperar misericordia en la casa de misericordia. ¿Sí? Esto es real. El Señor vino a revelarse. El Señor vino, avivamiento. El Señor vino a nuestro lugar. El Señor vino a nuestra condición. Dice, a mostrarse como es Él. Y yo quisiera, desde todo punto de vista, que entendieras
que Él es el Señor del día de reposo. Él es la esencia del día de reposo. No es una diferencia de días. No, es que es el sábado. Y ciertamente dice que es el sábado, no es el domingo. Pero ni el sábado ni el domingo es diferente para el que vive para sí mismo y no repara en quién es el que está en la casa de la misericordia, moviendo el espíritu para sanar, y que no necesita aguas, sino que solo su palabra le trae reposo al hombre. No, este hombre, 38 años en una litera, y no reconoce la esencia del día de reposo. Este hombre seguro es israelita, seguro es judío, seguro. Usted no puede asegurar eso. Yo sí puedo asegurar eso. Yo sí puedo asegurar eso. Porque el Señor vino a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Porque los extranjeros que tuvieron acceso al Señor fueron los osados. Pero no fue el mover del Señor con alguien que no fuera del pueblo de Israel. ¿Entiende? El Señor vino a predicar misericordia, pero no a predicar con su boca, sino a predicar con su vida la misericordia. Y este hombre estaba totalmente ciego. No, eran paralíticos. ¿Usted también está ciego? Este hombre estaba totalmente ciego. Además de paralítico, estaba totalmente ciego. Porque siendo del pueblo de Israel no pudo ver la esencia de la misericordia, no pudo ver la esencia del día de reposo. Pero cuando el Señor lo hace objeto de su misericordia, cuando el Señor lo hace objeto de su reposo, tampoco lo puede ver. ¿Entiende? Aunque dice que el Señor se había apartado, ¿no? Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero eso no tiene nada que ver. Pero quiero que entiendas cómo se puede llegar a convertir tan ajeno el significado de las cosas en la vida cotidiana. ¿Qué más da? Te tocó 38 años. Te tocó tirado Esa es la vida cotidiana, 38 años tirado en una litera esperando que se agitara el agua. Si esa es tu vida, lo que es peor, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Diría, ¿qué puede ser peor que 38 años tirado en una litera? ¿Qué puede ser peor? ¿Sabes qué es lo peor? No tener ojos para ver la luz que ha venido a ti. Tú puedes estar 38 años en una litera y ser sanado, pero no tener ojos para ver la esencia del lugar y del día en que el Señor te ha visitado. Lugar, casa de la misericordia. Día, de reposo. Por eso la religión es espectacular, porque deja albergar gente sufriendo y diciendo que esa es la casa de la misericordia. La religión es espectacular, esclavizando a gente del día de reposo, pero no ofreciéndoles ningún reposo. La religión es espectacular,
Para muchas personas cabe como anillo al dedo. Y por eso se convierte en un negocio. Porque no hay realidad. Por eso, cuando el Señor se presenta como el Señor del día de reposo, quiebra toda su tradición. Mire lo que dice, verso 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Tremendo. Dice, procuraban matarle porque está en contra de nuestra tradición. En día de reposo no se debe cargar un lecho. Y el Señor dice, bueno, entonces dejémoslo en la camilla otros 38 años. No, por Dios, ¿tú crees? ¿Tú crees que tenemos la razón? ¿Tú crees que ellos tenían la razón? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Así que no me vengas a decir que el día de reposo es estatuto perpetuo. No me vengas a decir que debemos guardar el sábado y perder el significado del Señor del día de reposo. Y perder el significado de la misericordia por nuestras tradiciones. Ahora, esto era una columna y es una columna para muchas personas hoy. Tanto es así que los enemigos saben que el pueblo judío guarda el día de reposo y los atacan en viernes por la tarde. ¿Usted sabe que así fue el Yom Kippur? Ellos sabían que era día de reposo y los judíos agarrados de la mesa y decían no nos podemos mover porque es día de reposo. Y esperaron a que pasara el día de reposo y ahí sí salieron cada uno y les dieron por la cabeza. Pero ellos sabían y los sorprendieron en día de reposo. ¿Ya? Ahora, enfrenta al Señor la tradición, pero no la esencia del mandamiento. ¿Entiendes? Y esto es lo que hace la religión, establecer tradiciones. Y esto es lo que hacen los hombres, establecer tradiciones para regular a los hombres, pero no les ofrecen lo que el Señor ofrece. ¿Ya? Por eso, cuando nosotros leemos los relatos del Antiguo Testamento de los que quebrantaron el día de reposo y fueron apedreados, tenemos que ser muy cuidadosos. No sea que terminemos apedreando a alguien en día de reposo y descalificando a alguien en la salvación por el día de reposo. Es que la reunión no se debe hacer los domingos, en los sábados. Bueno. Los que dicen eso, entonces, pues, dijo el predicador, dice, bueno, si ustedes están en eso, entonces circuncídense. Cada uno circuncídese. Si usted cree que puede cumplir la ley, circuncídese. Con los 80 años que tiene, circuncídese. Por Dios. ¿Tú crees? O cumple la ley toda, dice, o la quebranta toda. Y lo segundo es cierto, la quebrantamos toda. Nosotros no podemos cumplir la ley, pero el cumplimiento de la ley es Cristo. Y por Él podemos cumplir absolutamente la ley, no de un día, sino la ley del reposo. ¿Cuál es la ley del reposo? Y no estoy hablando en contra del día de reposo. Lo que estoy diciendo es que cuando el Señor viene a su pueblo, cuando el Señor se acerca a su pueblo, les dice, no es eso lo que ustedes deben pensar del día de reposo. Dice, el día de reposo es el señorío de Cristo en sus vidas y la libertad que el Señor da a todos aquellos. Dice que vienen a Él porque Jesús es el Señor del día de reposo.
y el Señor dio el reposo, dice, para servicio del hombre, para que el hombre disfrutara. ¿Sí? Por eso digo que Adán entró en reposo. Una vez fue creado, entró en el reposo. Ese fue el comienzo de Adán, el reposo. Dice, Dios reposó de sus obras. Día domingo, primer día. Dice, ese día Adán fue el primer día y comenzó a trabajar. Y lo puso Jehová en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cultivase. A trabajar, mijo. Para que reflejes el gozo, dice, de haber estado conmigo. Esto es lo que yo no entiendo por qué todavía, y aún hay cristianos que caen en eso. Por eso yo creo que la manifestación plena del Señor debate con todas nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Sea quien sea, así se las dé usted de libre, así se las dé, no, yo soy de Cristo, yo solo obedezco a Cristo. Bueno, si tú solo obedeces a Cristo, yo te digo que tú tienes un problema gravísimo. Un problema gravísimo. Porque el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el servicio del santo. Y tú tienes que sujetarte a alguien. No vengas con ese cuento. No me vengas con ese cuento. Porque soy mano, no soy del cuerpo. Bueno, mano. Porque soy oreja, no soy del cuerpo. No le digas a las orejas, no las necesito. No le digas a las manos, no te necesito. No. Esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso. Que el Señor tiene, dice, la coherencia en todas las cosas que nos ha dado. Pero muchos combaten por el día, muchos combaten por las tradiciones, muchos combaten por su manera de ver las cosas. Y nos encontramos invalidando la palabra de Dios. Hasta ahí la primera parte de esto. Por eso, verso 14, le dice el Señor, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, sanado. No peques más, para que no, es decir, la incredulidad es, dice, es el pecado mayor que la parálisis durante 38 años. Tremendo. Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor podría venir? El hombre se fue y dio aviso a los judíos, y por esta causa los judíos, dice, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque así quebrantaba su tradición. Por eso puede que tú no te aferres al día de reposo, y no era mi interés, digamos, exponer el día de reposo o rebatir. No es mi interés. Si puedes guardar el sábado, guárdalo, pero entonces guárdalo. Dice en hábitos espirituales, en vigilia, en todas las cosas, guárdalo, está bien, hazlo. Dedícate ese día a deleitarte en el Señor. Llama ese día delicia para el Señor. Llama ese día servicio para el Señor, ¿cierto? Pero ese es el símbolo de una vida reposada en el Señor. Yo doy gracias a Dios porque todo lo hago para Él. Pero es a lo que nos invita el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, creo que es que dice, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Así que falta otra parte del capítulo 5 de Juan. Pero hasta aquí quiero decirles que la manifestación plena del Señor ilumina lo torcido de la tradición en la religión de los hombres. Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias, porque tu potestad es en todo, por todo y para todo, Señor. Tu potestad, tu autoridad
nunca quebrantará tus mandamientos, Señor. Sino que estos hombres tomaron los mandamientos como excusa para patrocinarse a sí mismos, promocionarse a sí mismos e invalidar a Dios. ¿Y cómo oro yo en esta mañana? Para que entendamos tanto el significado de Betesda, casa de misericordia, como el significado de que las aguas se agiten, como el significado del paralítico, como el significado del día de reposo, para que podamos estar en la libertad del descanso en el Señor. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Recuerdas lo que dice? ¿Recuerdas lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3? El Señor es el Espíritu. Y en día de reposo el Señor es libertad. Libertad para ser sanados. Libertad para los cautivos. Libertad para los ciegos. Pero si te aferras más a eso y te sientes amenazado con Él, vas a tener un problema gravísimo. Gravísimo, gravísimo. ¿Cuál es ese problema gravísimo? Dice que vas a resistir la plena manifestación del Señor. Como el Señor dice, al cual las tradiciones censuran. El Señor no criticó al paralítico, no lo juzgó. El Señor no lo censuró de ninguna manera, sino le dijo, ¿quieres ser sano? Y no entendían el significado de Betesda y no entendían el significado de las aguas. Simplemente dijo, no tengo quien me meta, siempre me ganan. La culpa la tienen los demás. La culpa es que solamente es para una persona. Y el Señor mismo se manifiesta en misericordia y el Señor mismo se manifiesta en libertad de la esclavitud del sábado. Por eso quiero en esta mañana decirte que la libertad que trae el Señor a los que en Él confían es una libertad a toda prueba. Por encima de tradiciones, por encima de discusiones. Hoy hay gente judaizando al pueblo cristiano. Y hay que tener mucho cuidado con diferenciar un día de otro. Pero asimismo diferenciamos una cosa de la otra. Hablamos con autoridad de esto, prohibiendo esto, permitiendo esto. Y cada uno establece sus parámetros de acuerdo a sí mismo. Pero uno solo es el Señor. ¿De quién se va a valer el Señor este último tiempo? Dice, de los que le dan toda la autoridad al Señor a pesar de sus tradiciones o creencias o doctrinas o costumbres o limitaciones o ceguera, lo que sea. Porque que alguien me sane después de 38 años y no saber quién es, wow, eso es catastrófico para una vida. Por eso dile al Señor en esta mañana, abre mis ojos, abre mi corazón, abre mis oídos para darte a ti toda potestad, Señor. Que no soy yo el que sé cómo te mueves, sino eres tú el que te mueves como tú lo sabes, Señor. Me pongo en tus manos y descanso en ti. En el nombre y en la autoridad de Jesús bendigo tu nombre. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana. Sigan orando porque no sabemos cómo nos vamos a manejar en este tiempo, pero igual que la palabra de Dios corre y sea glorificada y estamos para servirle. Dios les bendiga.